Saludos amigos, vamos a continuar con el temario de Semiología 1. Hoy vamos a hablar de piel y faneras. Recordar que estamos en la parte de la historia clínica lo concerniente al examen físico, más específicamente al examen físico general. Dentro del examen físico general ya hemos estudiado posición en cama y de pie del paciente, marcha o ambulación, facies, conciencia y estado psíquico, constitución y estado nutritivo, signos vitales y hoy terminamos con el examen físico general estudiando piel y faneras. Para hablar de la piel, vamos a hacer referencia a sus principales funciones. La piel es un tejido que va a cubrir todo nuestro cuerpo y sobre todo va a servir como una cubierta protectora. La piel va a limitar la pérdida de líquido y también regula la temperatura. La piel también nos sirve para la percepción sensorial, guardando en ella al sentido del tacto. Mediante la piel se excreta sudor, urea, ácido láctico. En el estudio de la piel, nosotros en nuestro consultorio debemos valorar lo siguiente. Si es que la piel presenta lesiones, la coloración de la piel, su temperatura, humedad, elasticidad, si es que en la piel se notan o se marcan signos de enfermedad generalizada. Adicionalmente a la piel, también debemos explorar lo que son las faneras. Faneras constituyen aquellos anexos de la piel, como ser el pelo y las uñas. En el examen físico se suele ir examinando la piel a medida que se va revisando las diferentes regiones del organismo. Es decir, cuando empecemos a revisar lo que es cabeza, vamos a revisar la parte concerniente a la piel en ese segmento anatómico. Cuando bajemos a cuello, lo mismo. Tórax, abdomen, extremidades, de la misma forma. En la piel podemos encontrar distintos tipos de lesiones, que vamos a mencionarlas. Mácula. Mácula es una mancha localizada y plana, que generalmente no sobrepasa los 1 centímetro de diámetro. La mácula suele apreciarse en las roseolas tíficas, efélides o petequias. En esos casos podemos encontrar máculas. La pápula. La pápula es un pequeño solevantamiento circunscrito. Generalmente no es mayor a 1 centímetro de diámetro. Por ejemplo, la que se observa en el acné. Nódulo. Nódulo es un solevantamiento circunscrito un poco mayor que la pápula, es decir, de 1 a 2 centímetros de diámetro, y que suele comprometer un espesor mayor de la piel. Un ejemplo de nódulo es el eritema nodoso. Tumor. Tumor es un solevantamiento congénito, puede ser también adquirido,
que tiende a persistir o crecer lentamente. El tumor suele alcanzar dimensiones mayores a 2 centímetros de diámetro, como por ejemplo la lipomatosis múltiple, el epitelioma. Vesícula. Es un solevantamiento circunscrito, generalmente menor a 1 centímetro de diámetro. Este solevantamiento suele contener líquido, el que, si es seroso, se denomina fligtena. Si es purulento, se va a denominar pústula. Un ejemplo de fligtena vamos a encontrar en la alteración del herpes zóster, en la cual se aprecia abundantes solevantamientos circunscritos llenos de líquido. Este líquido es de característica serosa. Un ejemplo de vesícula con líquido purulento viene a ser el impétigo o el acné. Bula o ampolla. Es una vesícula de más de 1 centímetro de diámetro, como por ejemplo en el pénfigo. Roncha o abón. Es un solevantamiento edematoso color rosado o pálido, de extensión variable, pero de bordes netos. Las ronchas o abones casi siempre son pruriginosas, como por ejemplo la urticaria. Lipomas. Los lipomas son tumores benignos derivados de la proliferación del tejido celular subcutáneo. Los lipomas son masas indoloras, lisas y móviles bajo la piel. Los lipomas pueden ser únicos o pueden ser múltiples y crecen en forma lenta. Suelen apreciarse en el dorso, en el cuello, en la cara, en las manos y en las extremidades del paciente. Hay que recalcar que el tejido adiposo subcutáneo puede sufrir procesos inflamatorios, a lo cual vamos a denominar paniculitis, que se suele manifestar también como nódulos. Escama. La escama es un acúmulo de células queratinizadas de tamaño variable, de color blanco plateado o puede ser un color broncíneo. Escamas podemos apreciar en pacientes con psoriasis o dermatitis exfoliativa. Costra. Costra hace referencia al suero, sangre o exudado purulento seco sobre la piel, que es elevado y de tamaño variable. Cicatriz o escara. La cicatriz es un tejido fibroso, fino o grueso que ha reemplazado a la dermis lesionada. Por ejemplo, en las heridas curadas o en las incisiones quirúrgicas. La cicatriz puede ser irregular, como también puede ser regular en las incisiones quirúrgicas. Queloide. El queloide es aquella lesión cutánea que se debe a la excesiva formación de colágeno durante la cicatrización. Este tejido es elevado, redondeado, duro
y tiene bordes irregulares, dentados. La cicatriz se forma de manera irregular, elevada, que aumenta progresivamente de tamaño. Para la formación queloide influyen factores genéticos, la edad y también la raza. Excoriación es la pérdida de epidermis, zona lineal o excavadora con dermis expuesta. De origen traumático, se aprecia en abrasiones y en arañazos. Fisura. Esta ya es la rotura lineal de epidermis a dermis. Podemos apreciar en el pie de atleta y en las queilosis. Erosión es la pérdida del epidermis. La superficie suele encontrarse húmeda pero no sangra. Se suele generar después de la rotura de una vesícula. Úlcera es la pérdida de epidermis y dermis, cóncava y de tamaño variable. Por ejemplo, tenemos las úlceras de decúbito, el chancro sifilítico, las úlceras de éstasis en la insuficiencia venosa, las úlceras de la leishmaniasis mucocutánea. Liquenificación es el engrosamiento y endurecimiento de la piel como resultado de la irritación producida por el rascado repetido de una lesión pruriginosa. En la piel también debemos apreciar las alteraciones del color. Estas alteraciones del color se deben principalmente a los siguientes aspectos: a la cuantía de pigmentos. Estos pigmentos van a ser pigmentos de melanina. Van a depender también de la cuantía de oxihemoglobina y hemoglobina reducida en la red capilar. Las alteraciones del color de la piel dependen también del desarrollo mayor o menor de plexos venosos subpapilares. Y también va a depender del grosor de la piel. Entre estas alteraciones del color tenemos la palidez. La palidez, según la persistencia en cuanto al tiempo en el paciente, se va a dividir en transitoria y persistente. Y según la ubicación, el segmento que ocupe en el paciente, esta puede ser generalizada o localizada. La palidez transitoria suele generarse en suele aparecer de dos formas. Suele ser fisiológica o suele ser patológica. Cuando es fisiológica, esta puede relacionarse al frío o a las emociones fuertes. Y cuando es de origen patológico, puede ser la causa un síncope o un feocromocitoma. La palidez persistente casi siempre va a ser patológica, como por ejemplo en casos de pacientes con anemia, exceptuando casos constitucionales familiares que también suelen presentar palidez persistente. La palidez generalizada, es decir, en todo el cuerpo, se suele encontrar en pacientes con shock, síncope, anemia, cáncer, insuficiencia renal crónica,
puede ser también de tipo constitucional. La palidez localizada se va a presentar en casos de trombosis y también en casos de embolia. Otra alteración de la piel viene a ser la rubicundez, es decir, la piel se torna de color rojo. Puede ser transitoria, persistente y también generalizada o localizada. Es transitoria en condiciones fisiológicas cuando se debe al calor o a momentos de vergüenza. Y suele ser patológica cuando se relaciona con el carcinoide. La rubicundez persistente puede encontrarse en pacientes con dilatación de los pequeños vasos superficiales, en alcohólicos crónicos y fogoneros. También puede deberse a un aumento de la hemoglobina y glóbulos rojos, como ocurre en la policitemia. La rubicundez generalizada se va a apreciar en pacientes con policitemia, tumor carcinoide del intestino, esto es debido a la liberación de serotonina, en el pudor y en la ira. Rubicundez localizada se va a apreciar en procesos inflamatorios, también en obreros que trabajan en fundidoras. El color amarillento de la piel constituye la ictericia, que es otra alteración de la piel, del color de la piel. Esta suele afectar también a las mucosas y se debe a la bilirrubinemia aumentada. La ictericia suele ser visible primeramente en el fondo blanco de la esclerótica, siempre y cuando la bilirrubina haya sobrepasado los 2 miligramos decilitro. La ictericia se aprecia en hepatopatías, anemia hemolítica, ingestión excesiva de alimentos ricos en caroteno y suele ser fisiológica en los neonatos. La ictericia, según su tonalidad, puede ser flavínica, rubínica o verdínica. La ictericia flavínica se va a caracterizar por tener un color amarillento claro. Se debe al aumento de la bilirrubina indirecta. Se caracteriza por una orina no colúrica y también el paciente va a presentar hipercolia. Se da en casos de anemia hemolítica, hematomas e infartos hemorrágicos de pulmón. La ictericia rubínica, en la cual el paciente va a tener un tinte rosado. Se va a caracterizar por presentar el paciente coluria y también hipocolia. Se da en lesiones hepatocelulares, como por ejemplo en la hepatitis viral. La ictericia verdínica. El paciente tiene un tinte verde, verde amarillento. La ictericia verdínica se va a presentar con coluria y acolia en pacientes con cáncer de cabeza de páncreas. Hay que diferenciar estos tres tipos de ictericia. Observar de que en la flavínica el paciente presenta orinas no colúricas. En cambio, en la ictericia rubínica y en la verdínica sí hay coluria. En la ictericia flavínica el paciente presenta hipercolia. En la rubínica, hipocolia y en la verdínica, acolia. Otra alteración de la coloración de la piel es la cianosis.
es la coloración azulada de la piel y mucosas debido a que en la sangre capilar la hemoglobina reducida sobrepasa los 5 gramos de 100 decilitros. Se presenta generando esta coloración azulada a nivel distal, es decir, en las periferias, o a nivel central. Es así que vamos a diferenciar una cianosis periférica de una cianosis central, que en casos complicados y avanzados suele generar una cianosis mixta. La cianosis periférica es debida al retardo en la velocidad de la circulación periférica. Se caracteriza por ser fría y presentarse en partes distales, como por ejemplo en el shock y en el fenómeno de Raynaud. La cianosis central va a comprometer no solo la piel, sino también las mucosas. La cianosis central, a diferencia de la cianosis periférica, es caliente y se acompaña frecuentemente de poliglobulia y acropaquia. Se observa en patologías cardíacas, como ser la tetralogía de Fallot, y también en patologías pulmonares. La cianosis mixta es una combinación de cianosis periférica y central y podemos apreciarla en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada. Otras alteraciones en relación a la coloración de la piel viene a ser la melanodermia, que es un tinte negruzco de la piel por acumulación de pigmentos melánicos en la capa más profunda de la epidermis. Suele ser más intensa en las zonas que normalmente son más pigmentadas, como por ejemplo el pezón, la areola, los genitales, las zonas expuestas al sol o a compresiones mantenidas. Un ejemplo es la enfermedad de Addison, donde además se observa pigmentación de la mucosa bucal, a lo que se denomina melanoplaquia. También se puede observar en el hipertiroidismo, en el embarazo, en forma de cloasma gravídico a nivel de la cara, en el síndrome postflebítico, que suele afectar el tercio inferior de las piernas, y en pacientes varicosos crónicos. Otra alteración de la piel es la despigmentación de la misma. Cuando esta despigmentación es localizada y en pequeñas áreas, a lo que se denomina leucodermia, puede invadir también áreas extensas. Cuando invade áreas extensas ya se llama vitiligo. O puede ser de tipo generalizado, es decir, que va a despigmentar todo el cuerpo en general. Y también no solo va a afectar la piel, sino también va a afectar los ojos. Este es un ejemplo del albinismo oculocutáneo. En la piel también podemos apreciar alteraciones vasculares, como ser las arañas vasculares o nevos aracniformes. Son una variedad de telangiectasias que afectan una pequeña arteriola dilatada en un punto. Ese punto dilatado se denomina cuerpo central, de donde irradian pequeños vasos, que vendrían a ser como las patas de la araña, cubriendo un área aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. El comprimendo el cuerpo central, cuando nosotros vayamos a comprimir este cuerpo central
con la punta de un lápiz va a quedar exangüe el conjunto. Las arañas vasculares se suelen presentar de preferencia en la cara, en el cuello, en los miembros superiores, en el tórax, y son muy característicos de pacientes con cirrosis hepática, sea esta alcohólica o postnecrótica. Tenemos que estudiar también los anexos de la piel, es decir, las faneras. Entre ellas vamos a hablar de el pelo. En los pacientes varones, el pelo o la cabellera tiende a despejarse en la región frontoparietal, mientras las patillas se unen con la barba y el bigote. El vello corporal puede llegar a cubrir el pecho y las extremidades, y a veces el dorso. En el paciente varón, el vello pubiano asciende hasta el ombligo en forma de losange. Ahora, cuando esta forma de distribución pilosa aparece en una mujer, en un paciente del sexo femenino, debemos considerar patológico y debemos investigar posibles causas como ser un tumor hipofisiario o de la suprarrenal o un tumor ovárico. La caída paulatina e irreversible del cabello en el hombre adulto, que suele darse por razones genéticas, suele afectar de preferencia a las regiones frontoparietales y al occipucio. A ello se denomina calvicie. La caída puede ser transitoria del cabello, que generalmente se debe a causas patológicas. Esta caída transitoria del cabello se denomina alopecia y puede presentarse en pacientes con fiebre tifoidea, lupus eritematoso, sífilis secundaria, mixedema, tiña, impétigo e incluso la fuerte tensión emocional puede dar lugar a alopecia. También otra causa de alopecia suele ser las radiaciones y las drogas citotóxicas usadas en pacientes con cáncer. El vello axilar y pubiano disminuye francamente en pacientes con cirrosis, con mixedema, en la senilidad y también en la caquexia. En la mujer, un aumento de vello que se denomina hirsutismo suele ocurrir en el síndrome de Cushing, en la tirotoxicosis, en la menopausia y con el uso de ciertas drogas como ser el minoxidil, que es un tratamiento para la hipertensión arterial severa, y el uso de andrógenos. Otro de los anexos de la piel constituye las uñas. En relación a las alteraciones de las uñas, pueden traducirse estas en cambios de coloración, cambios de forma y algunas otras. En relación al cambio de color de las uñas, pueden estas ser pálidas, es decir, las uñas a la altura del lecho unguial van a perder esa tonalidad rosada y se van a tornar pálidas. Suele presentarse en pacientes con anemia. La coloración de las uñas pueden presentar también cianosis en casos de hipoxia o pueden presentar una coloración con un tinte café que suele aparecer en pacientes con insuficiencia renal crónica. Las uñas normalmente tienen una ligera convexidad,
tanto en sentido longitudinal como transversal. Ahora, la exageración de esta convexidad da un aspecto de uñas en vidrio de reloj. Este aspecto también suele producir un engrosamiento de la extremidad distal de los dedos. A ello se denomina acropaquia. Este conjunto de uñas en vidrio de reloj y engrosamiento de la extremidad distal de los dedos en su conjunto va a dar un aspecto al dedo como si fuera un palillo de tambor. A ello se va a denominar hipocratismo digital. El hipocratismo digital o dedos en palillo de tambor se va a observar en pacientes con cardiopatías congénitas, bronconeumopatías crónicas, en cáncer broncogénico y otros tumores pulmonares. Suele también apreciarse, pero en menor frecuencia, en pacientes con cirrosis y síndrome de malabsorción. Para apreciar un poco mejor las uñas en palillo de tambor, podemos apreciar que al realizar la técnica de Shamrod, la cual consiste en juntar los dos dedos, en este caso, en nuestro ejemplo, son los dos dedos pulgares. En las uñas normales debemos apreciar una ventana. En pacientes que presentan la alteración de uña en palillo de tambor, esta ventana no hay, desaparece. Esta ventana que es normal aquí ya vemos desaparecida. Y adicionalmente se crea un ángulo distal prominente. Otras deformaciones de la uña suelen manifestarse por una excavación, la cual va a darle un aspecto a la uña de cuchara, que se suele denominar coiloniquia, la que suele observarse en pacientes con anemia ferropriva crónica. Otra alteración de las uñas suele ser la onicólisis, que consiste en la separación de la uña del lecho unguial, característico en pacientes con tirotoxicosis. Esta imagen es para demostrar otros tipos de alteraciones en las uñas, como por ejemplo el oscurecimiento de la uña. Aquí también apreciamos las uñas en astilla o hemorragias en astilla. Tenemos la coiloniquia o uña en cuchara. Tenemos la onicólisis. También suele darse de que hay ausencia de uña, que es la anoniquia. Entonces, con este tema de piel y faneras, vamos a dar fin con lo que es el examen físico general, para que pasemos ahora o a partir de las siguientes clases a realizar el examen físico regional o segmentario. Gracias por su atención y hasta la próxima.